Hola, ¿qué tal? Soy Claudio Nervi y estos son mis cursos de Pure Data. Hace mucho tiempo que no subo material, o sea, mucho tiempo, perdón, muchísimo tiempo que no subo material. El motivo de eso es que me cambié de país. Hace años que ya no vivo en Barcelona, España, sino que estoy en Toulouse, Francia. Y he estado dedicado, bueno, primero a aprender francés, luego a mi vida de músico y finalmente en estos últimos años he vuelto a hacer clases de Pure Data en una institución de aquí, en el musical. Y estoy muy contento con mis clases y mis alumnos. Como tengo que subirle material a estos chicos y le tengo que subir el material en francés, y no soy tan ducho en francés, no soy tan ducho porque mi lengua natural es el español. Normalmente estoy haciendo los videos primero en español y luego los traduzco. Entonces, como estoy haciendo eso, dije, bueno, ¿por qué no empezar a subir videos nuevamente a mi canal? Y por ahí reavivarlo un poco. En eso estamos. Así que espero que les aproveche. No sé si voy a lograr darle continuidad a esto, no me voy a comprometer, pero por el momento aprovechemos lo que voy subiendo. ¿Ya? Yo creo que este tema les va a interesar mucho porque voy a comenzar con un secuenciador de pasos, estilo muy antiguo, que es lo primero que uno aprende cuando estudia Pure Data. Eh, Esto es tan típico que yo nunca se los enseñé en mis cursos porque esto que está acá lo pueden encontrar más o menos en cualquier manual de Pure Data en internet, video o qué sé yo. ¿Ya? Es un secuenciador de pasos, hay un reloj que está aquí, va enviando secuencialmente números del 0 al 15 en este caso, uno lo puede elegir, como todo en Pure Data, es todo hecho a la medida de uno. Y este selector selecciona los pasos y lanza los banks. Y estos van, aquí en este caso van llegando aquí a estos mensajes. El make note hace una nota MIDI y la manda por aquí por el note out. ¿Ok? Esto no tiene ni una gracia especial. Es un secuenciador que ya lo conocerán, lo voy a echar a andar. ¿Mm? El sonido que están escuchando no es Pure Data. Estoy mandando mensajes MIDI, pero estos mensajes MIDI están llegando, a ver si les puedo mostrar. Voy. Aquí están llegando a Reaper, que lo tengo por acá. Y le he puesto como efecto un VST que me he bajado de internet gratuito, que está bien bueno, que se llama Afroplug, una batería. ¿Ok? Eso para que sepan que lo que está sonando en estos momentos no es Pure Data, sino que es Reaper o el VST, y la información la está administrando Reaper. ¿Ok? Uh, Eso. Si no quieren hacer todo esto, simplemente pueden ir aquí a Media y si tienen PC, pueden ir aquí a parámetros MIDI y aquí van a ver que en estos parámetros que se han abierto, aquí abajito, aquí tienen la puerta, la salida, ¿ya? Ustedes, si tienen Windows, van a poder encontrar aquí la salida, el sintetizador de MIDI, el sintetizador que recibe MIDI directo de Windows. ¿Ah? Suena horrible, pero sirve para ver los ejemplos, ¿no? Si tienen Mac también se puede hacer, tienen que usar el IAC Driver. Pero eso también hay que echarlo a andar, toda una serie de cosas que no voy a explicar porque yo estoy trabajando ahora con un PC. ¿Eh? Pero lo más práctico es que ustedes se lo manden con un cable virtual, ya sea el IAC Driver o este que me baja, este también es gratuito, está en internet, el Loop MIDI, lo instalan y luego pueden mandar la información por allí. ¿Ya? Si tienen dudas, quizás les puedo hacer otro video tutorial de eso más adelante. Bueno, pero no es tan importante, yo creo que la mayoría de ustedes lo conoce eso. Voy aquí al grano. Este secuenciador podría no tener tanto interés, pero esta partecita de acá no se las van a enseñar en todas partes, no es tan evidente. ¿Eh? Este es un regulador de swing. Algunos se preguntarán, ¿qué es el swing? Bueno, voy a explicarles rápidamente qué es esto del swing y cómo suena. Esto que están escuchando, sobre todo el hi-hat, son corcheas rectas, ¿no? Todas son iguales, todas parejas. Aquí tengo una partitura donde les voy a mostrar de qué se trata. Lo que están escuchando es esto. Corcheas completamente rectas, clásicas, tradicionales. Todas iguales. Todas equidistantes.
El swing o shuffle, como se llama en algunos en inglés también, se trata de cada uno de, de estos tiempos, los 4 tiempos que están subdivididos en dos acá, lo que da 8 corcheas, estos 4 tiempos los podemos subdividir en 3, con tresillos. Entonces, en vez de dos corcheas, sonarán 3 corcheas tresillos en un tiempo. Cosa así. Pero ahora tenemos demasiadas corcheas. Entonces lo que vamos a hacer es unir las dos primeras, vamos a ligar, y eso nos va a dar una especie de ritmo cojo que hace rápidamente, sería, y ese es el típico ritmo de la música de jazz, voy a decir. No es tan cuadrado exactamente, pero ya vamos a ver que el patch nos va a permitir hacer un poco de humanización de esto. Y esta en la cuarta línea, aquí tengo la manera correcta de escribirlo musicalmente, digamos, sin tener que estar usando el ligado. Esta es la manera, no correcto, no es la palabra, pero la más habitual. ¿Ok? Voy aquí, vamos a comparar cómo sonaría esto y cómo sonaría esto otro, ¿ya? Sin swing, con swing. Sin shuffle, ritmo de shuffle, ¿ok? Voy. Sin swing, con swing. ¿Ven? Ta, 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 ta. La parte más larga es la parte que hemos ligado y la nota corta, la segunda, la cuarta, aquí, acá, acá y acá y acá y acá, son las más pequeñas. La gracia es que este secuenciador nos va a permitir, a ver, voy a aumentar un poquito el tiempo, no solamente nos permite cuadrado y el swing exacto que se da con esta proporción de 1.66, sino que nos permite hacer cosas intermedias. Por ejemplo, no sé si sienten la sutileza, pero es súper musical y súper bonito y súper humanizado esto. ¿Eh? Y incluso el swing lo puedo exagerar y pasarme al otro lado. Más intenso. Se nota un poquito más en lento también, si puedo bajar un poco la velocidad. Da una sensación de baterista tirando la cosa para atrás. ¿Eh? Bueno, eso es el swing y vamos a ir viendo esto en los próximos capítulos. No se lo pierdan, chicos. Chao, chao.